Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Quiero dar las gracias a cuatro de mis compañeros y compañeras que han venido hoy y que están aquí. Tenemos a Manuela, que es la coordinadora del Círculo de Educación, a Natalia, que es la coordinadora del Círculo de Finanzas, a Seba, que es el coordinador del Círculo de Consultoría, y a Fernando, que es el coordinador del Círculo de Academia. Todos somos miembros de una organización que se llama Sociocracia Práctica y que es el área hispanohablante de una organización internacional que se llama Sociocracy for All. Somos una organización cuya misión es practicar y llevar al mundo la sociocracia como un método de gobernanza que asegura la equidad, la transparencia y la eficiencia en las organizaciones. Pues todos nosotros venimos de experiencias de haberlo practicado en diferentes sectores, el de la empresa, el de la escuela, el de las asociaciones, el de las cooperativas, y hemos visto cómo cambian los grupos, los equipos, cómo cambian las dinámicas de poder, las dinámicas de trabajo, y por eso queremos que llegue pues, lo más rápido posible a todos los entornos, y algo que nos ocupa especialmente en el webinar de hoy, a los entornos educativos, porque pensamos que si esto empieza a practicarse y a permitirse desde que somos pequeños y pequeñas, pues se puede dar un salto y un cambio muy rápido. Nos gusta también como herramienta porque es muy práctica, tiene metodologías, procesos y prácticas muy sencillas de aplicar, de comprender a cualquier edad. Entonces, pues eso hace también que puedas llevarlo a tu entorno de manera muy rápida, sin necesidad de muchas complejidades. En el webinar de hoy en concreto nos vamos a enfocar en un proyecto europeo que estamos desarrollando con otras personas de Europa, porque para poderlo llevar al mundo educativo pues hay que ir por etapas, ¿no? Entonces estamos en una primera fase de llevar lo que serían, luego os vamos a contar un poquito más, pero lo que serían las selecciones abiertas, o selecciones se llaman de diferente manera, sin candidato previo, selecciones sociocráticas, para que esto sea como las primeras prácticas en el aula, fáciles de aplicar y que ayuda también a ir entrenando esas habilidades de argumentar, de escuchar el argumento del otro, de reconocer la diversidad, de abrazarla también, de tolerar también cuando no sale la decisión que yo quería, pero puede haber otra con la que yo pueda vivir o con la que esté bien. Entonces, todo esto son esas herramientas que la sociocracia tiene muy bien sistematizado como método, y que gracias a este proyecto que ha financiado la Unión Europea, pues hemos podido crear, liderado por Elisa Preck, una página web en la que aparecen ejercicios, dinámicas, todo muy explicado y enfocado al aula, y a que los profesores lo puedan aterrizar también con el alumnado, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para, para que empecemos la presentación. Un segundito y me decís si se ve bien. Un segundo. Vale, ¿veis bien mi pantalla? Muy bien. Bueno, pues el webinar de hoy va a ser, lo sentimos, pero va a ser bastante teórico, aunque sabéis que nos llamamos sociocracia práctica y nuestra base es la práctica.
Queremos que de aquí salgáis con suficiente como conocimiento, también dejar un momento para preguntas y respuestas de lo que os contemos. Entonces, vamos a dar una parte teórica, haremos un pequeño ejercicio y luego ya os dejaremos que nos hagáis preguntas sobre lo que habéis visto y que os ha podido generar dudas. Entonces, nuestra invitación es a que si a lo largo de la presentación os van surgiendo preguntas, las anotéis y al final, en ese momento de preguntas y respuestas, vamos a verlo, ¿vale? Eh, este es el nombre que tiene la página web, lo podéis ver también en nuestros fondos de pantalla y está en alemán, en inglés y en español. O sea que aunque el nombre lo veáis en inglés, no os preocupéis porque está traducido al español. En este webinar introductorio ya sabéis que nuestra idea es traer esta idea de que se eleve el nivel democrático, entendiendo la democracia como, bueno, lo que se llama la democracia real, como el que todas las voces se escuchen y que se asegure el reparto del poder y la participación para reforzar el liderazgo juvenil a través de lo que os contaba, que es la selección sociocrática de las personas representantes de clase. Nos gustaría que todos los estudiantes experimenten al menos una vez en su vida lo que es esta selección abierta, que es lo que hoy vamos a ver cómo se hace y que os vamos a mostrar también dónde podemos encontrar esos ejercicios para llevar al aula. Vale, aquí os comentamos cuál es nuestra propuesta de agenda. Esto también es un paso típico de la sociocracia, que es como antes de comenzar, que todo el mundo tenga claridad mental de qué es lo que se va a tratar y prepare sus mentes, ¿vale? Y nuestra idea es hacer una pequeñita ronda de apertura, luego entraremos en el proyecto eh, para ver qué es lo que nos inspira y también conocer experiencias. Haremos al final una rondita de cierre. No, perdón. Veremos la sociocracia en la escuela, qué beneficios, actitud, valores y cómo funciona el método sociocrático y os enseñaremos la guía que aparece en esta página web. Y ya al final las preguntas y la ronda de cierre. Entonces voy a dejar de compartir un momento. Bueno, hemos hecho una pequeñita pausa para respetar un poco la privacidad también y porque lo hemos hecho a bocajarro de las personas que hoy están aquí. Y simplemente decir que esta es como un momento también muy sociocrático, hacer una ronda de apertura cuando se puede. Este ha sido el caso porque había muchas personas apuntadas que seguramente verán la grabación, pero cuando hay un número manejable es bueno también escuchar sus voces. O sea, uno de los principios de la sociocracia es que todas las voces se escuchan, entonces nos perdemos mucho cuando esas voces no se escuchan y también porque nunca se sabe qué interconexiones, sinergias o ideas pueden surgir cuando unas personas escuchan a otras. De hecho, seguramente que con la pequeña parte que hemos escuchado, cosas muy interesantes de distintas personas de España y también de distintos lugares del mundo, acabamos de compartir, pues la invitación es siempre esa. O sea, cuantos más espacios creemos en los que escuchemos las distintas experiencias, más nos enriqueceremos. Incluso, bueno, dicen que como es en lo pequeño, es en lo macro, ¿no? Entonces, incluso en un pequeño espacio como este, no sabemos qué conexiones se pueden dar. Invito a investigar sobre una de las personas que más ha hecho y más inspiró a la sociocracia, que es Kees Buka, escrito Kees Boeke, Boeke. Él fue el creador de una escuela que llevaba estos principios de equidad, de transparencia, de pacifismo, pacifismo llevado a la práctica activa y especialmente creó una escuela donde tanto el alumnado como el profesorado tomaban decisiones conjuntas. Entonces,
Me parece como que hay que nombrarlo porque hoy estamos hablando de un tema sobre educación y al que se considera como el padre moderno de la sociocracia, que es Gerard Endenburg, un holandés. Él fue a esta escuela y le marcó tanto que fue pues, la razón por la que quiso luego llevar esto al resto de los sectores, a su propia empresa, pero también al resto del mundo, ¿no? Entonces, la empresa que Kees Buca y su mujer, Mary Cadbury, sí, la de los chocolates, pues crearon una escuelita y hoy en día sigue en pie esa escuela, o sea, por supuesto que ha tenido como ciertas reformas y ampliaciones, pero prácticamente todo el espíritu está ahí. Yo suelo meterme porque me gusta mucho como saber sobre la historia y los orígenes. Y esta escuela tiene pues mucho material sobre ellos y de dónde parte toda esta filosofía sociocrática que a quienes seáis también como hormiguitas investigadoras os invito a visitar. Bueno, y dicho esto, voy a compartir pantalla para que podamos regresar a nuestra presentación. Vale, ¿lo veis? Muy bien, pues vamos a hablar lo primero de todo y presentaros el proyecto que se llama Level Up Democracy. Manuela, ¿cómo lo hemos traducido al español? Porque fue un tema de debate, ¿eh? Cómo podíamos traducirlo de una manera que se entendiera y tuviera sentido en español. Entonces, ¿cómo lo tradujimos finalmente, Manuela? Lo Elevar. tradujimos como elevar el nivel democrático en el aula mediante la selección sociocrática de representante de clase. Vale. Pues este proyecto incluye una guía gratuita que muestra a los docentes cómo utilizar las elecciones sociocráticas de representantes en la clase, en un entorno que sea más abierto e integrador con el alumnado. Entonces, el proyecto incluye una formación práctica en democracia y trabajo colaborativo mediante el método de selección sociocrática y la guía en concreto son 4 sesiones de 2 horas para introducir fácilmente este método en el aula. O sea, va como paso por paso para que cualquier persona, incluso sin ningún tipo de conocimiento, pueda empezar desde cero. Está súper claro explicado y así poder empezar a hacer esas prácticas. Como decía al principio, la idea es empezar con algo sencillo para empezar a sembrar esas semillas ya de participación, de colaboración, un poquito de la mano. Vais a ver también que el proyecto incluye breves vídeos explicativos para el profesorado y también para los estudiantes con consejos y trucos para, bueno, que vienen de 7 años de experiencia en este campo. Ahora, vamos a hacer esa parte que os habíamos comentado, que es escuchar también algún caso real. Y aquí voy a volver a pausar la grabación porque luego haremos una puesta en común. Un segundo, dejo de compartir. Muy bien, pues vamos a hacer una breve puesta en común para escuchar qué es lo que se ha hablado en cada una de las salas. Y empezamos por la sala 1, María, si nos quieres compartir. Yo estaba hablando con Fernando, me parece que se llama, y hablábamos de cómo se elige el representante o el delegado de una clase, que Fernando me comentaba que él tenía el recuerdo de que igual lo elegía incluso el profesor en su experiencia, y yo le contaba que no siempre he sido tutora, los últimos años no, y es el tutor normalmente el encargado de hacer este tipo de cosas, pero sí que recuerdo cuando lo he sido que se presentan voluntariamente los alumnos que quieren, aunque muchas veces suelen ser los más populares o los que tienen ciertos apoyos o amigos en el aula. Y muchas veces, bueno, el alumno sí que vota a quien quiere, pero a veces no votan de una manera
práctica pensando en lo que necesitan o que el representante o el delegado sea el mejor, sino que igual votan al que les cae mejor, al que es más popular, porque quizás yo pensaba que quizás muchas veces el alumnado no ve tanto la utilidad a la figura del delegado, porque igual no piensa el alumnado que puede tener peso en la toma de decisiones en el instituto. Y entonces no le dan importancia a la elección del delegado, pero esto era un pensamiento mío, quizás. Bueno. Muchas gracias, María. Pues vamos a pasar a escuchar la sala 2 también, lo que hayáis podido compartir. Mar, si quieres contarnos. Pues compartimos que, bueno, dentro de los proyectos en los que trabajo, siempre se intenta poner en marcha un consejo de niños, un consejo de adolescentes, pero que realmente la manera de elección es democrática, ¿no? Y entonces, Manuela, si quieres compartir, ¿no?, lo que me... Bueno, cuéntalo tú más, si quieres. Bueno, su experiencia, ¿no?, con tu hijo, que pasó de eso, bueno, en el centro en el que estaba antes de ir a la pública, ¿no?, que realmente trabajaban así, con la sociocracia, y el primer impacto, ¿no?, cuando llega a un centro que se elige democráticamente y no entiende nada, no entiende por qué, le dicen que no sea muy legal a la hora de contar sus objetivos, bueno, y entonces, bueno, pues la tristeza, muchas emociones, ¿no?, que vienen detrás de eso. Gracias, Mar. Y vamos a escuchar también a la sala 3. Nancy, ¿te animas a contarnos? Sí, me animó. Si me olvido algo, me asisten mis compañeros. Hablamos un poco de las emociones que nos generaba o reacciones frente a las decisiones de mayoría y venían como por momentos frustración y tristeza cuando iban quedando no elegidos en distintas circunstancias algunos, y en momentos a mí me venía una imagen que es cuando te eligen en el colegio como para un grupo u otro y van eligiendo por habilidad y va quedando uno a la espera de que en algún momento sea elegido. Entonces, bueno, se jugaba esto como la alegría en un extremo cuando sos elegido rápidamente quizás, y en otras como la tristeza, frustración, la espera. También traíamos como en elecciones de delegados, contaba Nat, que la elección, la repetición de ser elegida le iba generando como una presión o una responsabilidad de ejercer ese cargo, que también eso se jugaba en esas decisiones. Y después también se da la confrontación o situaciones de violencia cuando hay que entrar en debate o en elecciones que contaba Seba, donde dos grupos tenían que elegir a sus propios representantes y se iba generando como tensión, polarización, ¿no? Como eh, toda esa gama de sentimientos que se van dando. Si alguien quiere agregar algo que olvidé. Perdón. Perfecto. ¿Se me escucha ahora? Sí, ¿no? Pues muchísimas gracias a las tres salas por compartirnos esas reflexiones y nos ayuda mucho también como para reconocer esas experiencias compartidas, ¿no?, que hemos podido tener, incluso que hoy en día todavía se dan, y abrir como esa posibilidad de que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente, que además puede resultar sencillo, divertido. Voy a compartir una vez más la presentación para contaros un poco esta diapositiva de por qué se decidió comenzar con el tema de las elecciones sociocráticas, ¿no? Dentro del abanico que
que es la sociocracia, que habla sobre toma de decisión a través de rondas, por consentimiento, hacer ciclos de retroalimentación y evaluación continua. ¿Y por qué decidimos comenzar con esta parte de la sociocracia, que es la nominación sociocrática y la selección abierta? Y mucho de ello es porque es estos sentimientos lo que se despierta cuando hacemos este tipo de selecciones y porque ya es algo que se suele hacer dentro del aula. La cosa es que empecemos como a tener pequeñas experiencias, ¿no? Como esos brotes verdes en distintas aulas y a través de distintos profesores y profesoras que hagan algo distinto, ¿no? Y fomentar estos sentimientos y estas experiencias de escucha real, de libertad de expresión, de empatía, de respeto, de satisfacción, de honestidad, de colaboración y de unión. Y esto, cuando veáis en la página, a través de las elecciones sociocráticas y el método sociocrático, se trabaja mucho el hecho de ¿qué vamos a elegir? Pues queremos elegir el rol de delegado de curso, ¿no? Bueno, pues ¿qué características tiene este rol? Siempre es muy importante hacer un listado de qué características, porque si no, y esto viene también de la comunicación no violenta, ¿no? O sea, a veces hacemos elecciones sin saber cuál es nuestra necesidad. Entonces, cuando vemos qué características tiene que tener el rol de delegado o de delegada, pues vemos también qué necesidad tiene el grupo, porque igual un grupo necesita a una persona súper activa y que anime mucho, igual hay otro grupo que necesita un rol un poco más de persona que se le da bien escuchar, comunicarse. No todos los grupos necesitan lo mismo, entonces también es antes de ponernos directamente a elegir algo, que el alumnado también se dé cuenta de antes de elegir quiero saber qué necesito, porque si no, difícilmente voy a elegir lo que realmente necesito si no me he parado a pensar qué necesitamos y qué necesita el resto de compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, hacemos un listado de estas características y también otra parte muy importante es escuchar la argumentación. O sea, que cuando los estudiantes nominan a alguien para estos roles, den su argumentación. ¿Por qué? Porque eso también va a fortalecer mucho la capacidad de argumentar tus elecciones. Y eso fomenta diferentes cosas. Primero, que nos damos cuenta de que no todo el mundo ve lo mismo en otras personas. Entonces, vamos a escuchar a otras personas que conocen capacidades y habilidades de alguien más que igual nosotros no las conocíamos. Entonces, estamos fomentando la capacidad de argumentar y también la capacidad de escuchar nueva información que puede estar ahí y que no la conocíamos, pero a través de otras personas la vamos a tener. Cuando ya hemos escuchado esta capacidad de argumentación, es mucho más fácil decidir y por eso también en el proceso sociocrático se hace una ronda de cambio, porque igual he escuchado cosas de algunos de mis compañeros y compañeras que desconocía y entonces se da un tiempo para que podamos hacer un cambio dentro de la selección. Entonces, en las elecciones sociocráticas, esto es verdad que hay gente que dice, toma más tiempo, y es como, sí, toma más tiempo, pero ¿qué pasa con el valor de lo que estamos consiguiendo? O sea, a veces son esas pequeñas experiencias que luego lo cambian todo y que empiezan a construir esos ladrillos de lo que queremos fomentar dentro del aula, ¿vale? ¿Cuáles son entonces los beneficios que hemos encontrado las personas que venimos como practicándola o experimentándola en diferentes entornos? Pues sea un espíritu de colaboración y de co-creación, también hay una comunicación respetuosa, se desarrollan habilidades de liderazgo, porque estabais diciendo, ¿no? Como a veces
por inercia hay alguien que es como la estrellita o el más popular o lo que estabais comentando, y hay otras personas que van a pasar en la sombra y que en realidad igual tienen también habilidades de liderazgo que si no se les da la oportunidad pues no lo van a desarrollar. Pero para eso también tenemos que hacer procesos diferentes al voto por mayoría o a lo que estamos acostumbrados para que puedan surgir estos nuevos roles y las personas en esos roles puedan también desarrollar esas habilidades que puedan tener innatas, ¿no? Incluso, pues todo el mundo puede empezar a desarrollar habilidades de liderazgo si se les da la oportunidad y en un entorno que lo fomente, que lo apoya. Luego también hay una tolerancia y apertura a la diversidad en este mismo proceso, por lo que decía, porque también estamos escuchando a otras personas argumentar sus razones. Igual tú piensas diferente que yo o has elegido algo distinto, pero a la hora de escuchar tus argumentos comprendo por qué has elegido eso. Incluso puedo cambiar mi punto de vista porque al escuchar tus argumentos me hace tener otra información diferente. Y eso también ayuda a que haya esa flexibilidad y habilidad desde las primeras etapas para cambiar tu opinión, ¿no? Y que desde el principio nos demos cuenta de que tú pienses una cosa no es como que te tengas que aferrar a eso que piensas o a pensar que como es lo que piensas, lo primero tienes la razón, sino a descubrir esa maravilla que se crea cuando cambias de opinión o cuando un argumento te hace tener más información y poder cambiar de opinión, ¿no? Entonces, experimentar eso desde las primeras etapas pues va a ayudar también muchísimo para el futuro y para el presente. Ahora, ¿cuáles serían esas actitudes y valores que se cultivan a través del método sociocrático? Pues, en resumen, podríamos decir que hay una defensa de la dignidad humana, o sea, que empezar a fomentar el respeto mutuo sin que haya una dominación de ciertas personas sobre otras o sentimientos de inferioridad, tener la diversidad como una oportunidad y ver que la diversidad nos enriquece y cómo podemos ayudar para que veamos esa diversidad, la respetemos y la valoremos en el conjunto. Luego también respecto al tema de gobernanza, cómo el poder se puede repartir de manera real y cómo podemos también decidir las cosas de manera conjunta y evitar situaciones en las que se da mucho, a veces también incluso con el método del consenso, ¿no? O sea, el que alguien, incluso en escuelas que también practican el consenso, que pueda ser ya un avance, pero también en el consenso, si alguien dice que no, ya no lo podemos hacer porque todos tenemos que estar de acuerdo, entonces empezar también a incorporar el consentimiento como algo que ayuda a evitar esas dificultades que se producen con el veto y luego ver las objeciones como un regalo, o sea, y que además son un aporte importante. Y esto, pues, en cuanto uno empieza a entrar en contacto con la sociocracia o tener sus primeras prácticas en grupos o en círculos que lo practican, es una de las cosas que más se ve y se valora, ¿no? El que cuando alguien tiene una objeción, lo recibimos como un regalo y estamos abiertos a escuchar cuál es esa objeción y qué bien que hay alguien que ha objetado porque seguramente eso nos va a ayudar a mejorar la propuesta que traíamos, ¿no? Bien, entonces, obviamente en este webinar no nos va a dar tiempo, pero tampoco nos queríamos ir sin contaros un poco cuáles son esos principios que gobiernan el método sociocrático. Desde aquí una invitación a explorar, a entrar en la página web en español de sociocraciapractica.org o en inglés sociocracyforall.org. Al final he puesto una diapositiva con los enlaces para que lo podáis ver. Y también en nuestro canal de YouTube de Sociocracia Práctica tenemos algunos vídeos introductorios
en los que sí nos dedicamos toda la hora a explicar estos principios básicos mucho mejor. Pero bueno, es un método que realmente sus 3 principios clave es la equidad, la transparencia y la eficiencia. Y eso se lleva a cabo a través de prácticas concretas. Una de ellas es la toma de decisiones por consentimiento, que es diferente al consenso y al voto por mayoría. Luego, cómo se organizan los grupos de manera sociocrática también es diferente, porque son estructuras de círculos con un número limitado de personas para asegurarnos que se escuchan todas las voces, que se dan las rondas, y son círculos que además están interconectados entre sí a través de lo que se llaman dobles enlaces para asegurarnos que la información es transparente y que circula por todo el sistema para que no haya una acumulación de poder. Y el cuarto elemento sería pues el tema que estamos tratando hoy aquí y que es lo que vamos a empezar como a introducir también en las aulas, que es el tema de las elecciones abiertas y que va en torno a cómo elegimos a las personas para ciertos roles, no para ciertos, para todos los roles, o sea, tanto la persona que va a ser la coordinadora del círculo como quién va a ser la persona que lo facilite, como quién va a ser la secretaria, y de ahí escalando en una organización, pues quién queremos que sea el rol de finanzas, quién queremos que sea el... Y todo esto lo elige el mismo grupo. Y ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Manuela, porque ella y Natalia son las que más tiempo han pasado en la traducción de esta página web maravillosa, que ya la vais a descubrir. Pero bueno, sí que me gustaría que ella os haga una pequeña como vista de pájaro de lo que encontraréis en esta página cuando podáis entrar. Manuela. Pues bueno, ahí tenéis la página, ya Nora la ha comentado también, y básicamente es una guía para docentes y estudiantes y todas las personas interesadas en la educación que nos abre el camino y nos lleva a una nueva visión de la comunicación y del trabajo colaborativo. ¿Vale? Es muy, muy sencillita y en todas las unidades, en todas las partes, hay vídeos didácticos, están hechos por nosotras, veréis que en algunos sale Nora, esta chica que está aquí es la persona que ha gestionado y coordinado el proyecto, que es Lisa Prat, y bueno, pues todos los textos, incluso algunos que están hechos con avatares, son de producción propia. Hay otros vídeos didácticos que van destinados al alumnado que tienen un puntito así, una estética más de redes sociales tipo TikTok, son cortitos y son muy fáciles y muy sencillos para que se entiendan perfectamente. Luego tenéis una parte también que es este itinerario interactivo, ¿vale? Que son unos pequeños enlaces que van a unos ejercicios interactivos y ahí los estudiantes y las estudiantes pueden ir practicando a través de preguntas y respuestas cortas. Y luego también en cada uno de los pasos de la guía hay hojas de trabajo que son para docentes y se pueden imprimir como apoyo del trabajo en el aula. Entonces, la guía, si me pasas a la siguiente diapo, por favor. La guía está estructurada en 4 sesiones de 2 horas cada uno, ¿vale? Una de las cosas, bueno, está pensado para trabajar en grupos que no sean muy grandes. Entonces, una de las cosas que para poner en marcha este proceso cualquier profe debe tener en cuenta es que dentro de su aula, depende del número de personas que tenga, deberá hacer 2 o 3 grupos, porque no se puede trabajar a la vez estas sesiones con 30 personas.
Los grupos ideales serían entre 10, 12 personas, entonces, bueno, como ya sabemos cómo están las aulas, por lo menos aquí en España, pues lo mejor sería como en el mismo aula hacer como 3 pequeños grupos y así todos nos pudiéramos hablar y se pudieran escuchar. ¿Vale? Entonces, en esa primera sesión habla de la introducción a la sociocracia de una forma muy sencilla, pero sobre todo de por qué este año les ofreceríamos una forma diferente de hacer esta selección. Cómo sería, explicarlo un poco, pero sobre todo eso, el por qué. En esa sesión veréis que se habla también un poco del consentimiento, pero de una forma también que les pueda llegar. Cuando tú haces un consentimiento y estás oyendo a una persona, quieres tomar una decisión y tú quieres aceptar, consentir esa decisión, lo que nos ofrece también, lo que nos proponen es poner las manos en la parte del cuerpo que te haga sentir bien. Puede ser el corazón, puede ser el estómago, y así ir tomando ese contacto con lo que sería el consentimiento y el bienestar al que nos llevaría. Igualmente se hace al contrario, cuando tú quieres hacer una objeción, si cierras los ojos, ¿dónde estás sintiendo esa objeción? En fin, son actividades así que son bastante sencillas. Para mí creo que son nuevas y que pueden ser bastante amenas para ellos y para ellas. Y bueno, esa sería la primera sesión. En la siguiente sesión pasaríamos a la descripción del rol. Os va definiendo perfectamente lo que debéis hacer en cada paso, ver las necesidades que se tiene en ese aula, que tienen esas personas, escribirlas, en fin, todos los pasos que se necesitarían. En la siguiente, la sesión 3, ya sería la selección, que sería elegir a las personas y va definida ahí también en los puntos. No me voy a poner ahora a decirlo por no extendernos más, que ya estamos en hora. Y la cuarta sesión es otra de las partes importantes en sociocracia. Aquí se pone reflexión, nosotros hacemos una retroalimentación y es ver qué te ha parecido el proceso, qué ha estado bien y qué se puede mejorar. Básicamente esa sería la guía. Luego en la web también podemos encontrar ¿quieres saber más de sociocracia? Palabras claves, en fin, ya veréis que hay otras cositas. Vale, muchísimas gracias, Manuela. Bueno, como has dicho, ya que estamos en el tiempo, voy a proponer cerrar esto y me ofrezco, no sé si Manuela también, por lo menos, para quedarnos para resolver como preguntas, pero ya como fuera del tiempo y de la grabación con quienes queráis quedaros un ratito más, ¿vale? Entonces voy a saltar esto para que Manuela también nos comente sobre este próximo webinar que haremos. Bueno, este primer webinar llevaba también una segunda parte y, bueno, por si alguna de las personas que estáis aquí dabais el paso adelante para probar este nuevo método en vuestro aula, en vuestro centro, con vuestro alumnado. Y a partir de ahí, pues bueno, que nos compartiera esa experiencia, si surgían dudas, comentar también con personas que hemos tenido esa experiencia en años anteriores en el centro, o otras que a lo mejor ahora mismo no están aquí, pero invitarlas a que nos cuenten la experiencia. Y entonces para eso habíamos propuesto el martes 8 de octubre a esta misma hora, es decir, a las... ¿qué hora era esta? Las 18, de 18 a 19 en España, que serían las 16 UTC. Ahí queda abierta la invitación.
Vale, para todas las personas que estáis viendo esto después, la grabación, por favor contarnos si estáis interesadas también en escuchar a personas que hayan tenido esa experiencia ya en el aula, que para mí es también una de las partes más importantes, ¿no? Como ver qué pasa, qué dificultades se pueden encontrar, qué aportaciones alguien ha podido hacer. Entonces, el martes 8 a las 16 UTC, que cada uno convierta a su país y que nos contacten para saber quiénes podrían estar interesados en hacer esta puesta en común. Y hasta aquí. Ahí está el enlace, os pasaremos la presentación a las personas que os habéis inscrito y a las personas que habéis asistido, el enlace a la página web, también nuestros correos, tanto el de Manuela como el mío, por si nos queréis escribir. Y aquí he añadido en el último momento los enlaces porque ya que lo he mencionado para que podáis bucear las personas que queráis en esa escuela de Werkplatz, que es la que fundó Kees Buca, que aparece ahí con su esposa, y también una página que se llama sociocracy.info, en la que hay un artículo súper interesante que se llama Sociocracia, la democracia como debería ser, que escribió Kees Buca y que a mí me pareció increíblemente interesante ya en la época en la que esto se estaba gestando. Y voy a dejar de compartir pantalla para detener también la grabación aquí y tratar de ser lo más precisas con el tiempo posible.